Tiempo de esforzarnos y actuar. Sin duda alguna, este es un tiempo para esforzarnos a nivel general, a nivel de país, a nivel de las naciones, a nivel de todo el mundo. Pero también, y ese es el énfasis que vamos a estar colocando en esta tarde o en el día de hoy sobre este mensaje. El énfasis será el esfuerzo y la necesidad de actuar como pueblo de Dios, como iglesia, como cristiano en lo personal, como familias, como iglesias locales. Tiempo de esforzarnos y actuar. Hay una escritura en la Biblia que calza perfectamente bien con el tema y que nos sirve naturalmente como una introducción totalmente idónea, adecuada. Está en Daniel capítulo 11, verso 32. Y quiero leer la parte de este texto, creo que es Daniel 11, 32b, por ahí creo, que es una parte del texto. Pero dice el profeta Daniel, y esta frase la menciona el profeta en el contexto de la declaración de una profecía que Daniel está mencionando especialmente con respecto al futuro, otra vez, con respecto a los acontecimientos de los últimos tiempos. Pero en ese contexto de angustia, de guerra, de aflicción, en ese contexto donde todo lo normal se vuelve crisis, donde se pierde la estabilidad, la tranquilidad y se entra en una vorágine de circunstancias complicadas, y especialmente para el pueblo de Dios, el profeta Daniel dice esta frase. Él dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Daniel 11:32. De nuevo, mas el pueblo que conoce a su Dios, naturalmente hablando de Israel en aquel momento y hoy de la iglesia de Jesucristo, no la iglesia nominal, no la iglesia tradicional, no la iglesia con mixtura, es decir, con falsas doctrinas. No, aquí está diciendo específicamente el texto, mas el pueblo que conoce a su Dios. Está hablando de toda persona que ha sido lavada por la sangre del Cordero y que ha sido colocada en el cuerpo de Cristo, en ese cuerpo universal de la verdadera iglesia de Jesucristo. Es decir, del que ha nacido de nuevo, del que es un verdadero hijo y una verdadera hija de Dios. Esta frase entonces tiene que ver con la verdadera iglesia. El pueblo que conoce a su Dios, mire lo que dice Daniel, ese pueblo, por conocer a Dios, por tener una relación vital, íntima con Dios, en una relación dinámica, orgánica con el Espíritu Santo, ese pueblo, por supuesto, se esforzará en medio de cualquier crisis, en medio de cualquier adversidad, contra todo pronóstico, contra cualquier situación. Se esforzará y actuará. Siempre ha sido así, siempre.
desde que el pueblo de Dios comenzó, se fundó allá en el Antiguo Testamento a través de los patriarcas. Ese pueblo representado en aquel entonces por el pueblo de Israel, siempre, siempre, siempre ha sido así. Siempre. Ese pueblo ha andado sobre la cresta de la bendición en sus momentos, en sus mejores momentos, como la época dorada del rey David. Pero también ha andado en los valles de muerte, en las profundidades del mal, atravesando los momentos más oscuros de su historia. Pero ese pueblo siempre se ha esforzado y ha actuado en medio de las peores circunstancias. Por eso nosotros hoy como iglesia somos la misma historia. Dice la Biblia que somos el Israel de Dios. Así que desde hace 2000 años que la iglesia es iglesia, también hemos caminado por la cresta de las grandes bendiciones, de las grandes épocas, de los grandes avivamientos, de los grandes momentos en nuestra historia. Pero de igual manera, hemos atravesado a través de eventos tremendamente críticos, como la época histórica medieval, que fue una temporada oscura para la verdadera iglesia. La iglesia maltratada, perseguida, torturada, encarcelada, despojada de sus bienes y también desterrada de sus lugares de origen. Claro. Así que hoy, valga la pena pues decirlo, estamos en una crisis, sí, en un momento que justamente marca ese tiempo. Un tiempo donde a nivel mundial hemos estado experimentando una situación absolutamente compleja, bastante difícil en todos los órdenes, ¿verdad? Y que nos toca precisamente hacerle frente hoy, desde la perspectiva, desde lo que Dios nos manda como iglesia, a través de su palabra, y es, mis hermanos y hermanas, a esforzarnos en este momento. Pero no solamente esforzarnos, también a actuar. Este es un tiempo donde como iglesia estamos siendo convocados por la historia. Estamos siendo convocados por las situaciones que ya hemos vivido como iglesia en otros momentos de la historia. Estamos siendo convocados y llamados por Dios a través de su palabra y de su espíritu para esforzarnos y para actuar. Claro que sí. Muy bien. Déjenme definirle, porque la definición nos ayuda. La definición nos permite entender algunos vocablos y poder de esa manera enriquecer el concepto de lo que estamos hablando, de lo que estamos compartiendo. Y aquí quiero detenerme en estas dos palabras. La palabra esforzarse, que es lo que nos dice el texto, se esforzará y actuará. Y también vamos a definir rápidamente la palabra actuar. Esforzarse, ¿qué dice el famoso diccionario al cual tenemos que recurrir, ¿no es cierto? La Real Academia. Dice para definir este vocablo, esforzarse. Mire lo que significa. Significa, entre otras cosas, luchar. Significa trabajar, es decir, poner manos a la obra. Significa bregar. Aquí la palabra bregar tiene que ver con ir contracorriente, contra pronóstico. Esmerarse, es decir, sacar un ánimo intencionado para esmerarnos, para avanzar. También significa intentar. Aquí la palabra intentar tiene que ver sobre nuevos intentos frente a nuevas realidades. Intentarlo, vez tras vez. Por supuesto, esto en base a las promesas de Dios y a la fortaleza que el Espíritu de Dios nos imparte a su pueblo, a su iglesia. Y también significa
aunque no se agota la definición, pero significa procurar. Hay que procurar. Hay gente que deja de procurar. Hay gente que deja de luchar, de bregar, de esmerarse. Pero esforzarse tiene que ver con esta definición que les di anteriormente. Ahora mire la palabra actuar. Aunque la palabra en sí misma se define, pero es bueno conocer algunos sinónimos, creo yo. La palabra actuar tiene que ver con proceder. Porque todos somos proclives, somos vulnerables en temporada de crisis, en temporadas difíciles, a dejarnos llevar por nada más una práctica de la fe a nivel pasivo. Es decir, podemos conocer las promesas, podemos conocer las bendiciones de Dios y podemos conocer inclusive los recursos espirituales de Dios para hacerle frente a la crisis y probablemente quedarnos en ese estado sin actuar. Como vamos a ver más adelante, ambos aspectos, el esforzarnos con actuar, tienen que ir de la mano. Entonces actuar significa proceder, significa obrar, significa hacer, irnos del pensar, de lo meditativo, de lo reflexivo, a la parte práctica, a la acción. Hacer también significa portarse y conducirse. Aquí ya lo vincula con el tema conductual, conducirse. Y todo esto se resume pues en lo que podríamos decir acción, ¿verdad? Movilizarnos y accionar. Muy bien. Concluimos con esta parte introductoria diciendo entonces que este no es un tiempo para el desaliento y la parálisis. Y especialmente para la iglesia, especialmente para la familia de la fe. No es un tiempo para el desaliento, ni mucho menos para la parálisis. Es un momento donde, según lo que hemos leído, es tiempo de esforzarnos y de actuar. Muy bien, hermanos, muy bien. ¿De qué manera? Y aquí vamos a responder a esta pregunta que nos lleve de inmediato al desarrollo del tema. ¿De qué manera puedo ponerme yo, usted y yo, usted que me escucha hoy, mi querido hermano y hermana? Usted que me escucha hoy, ¿de qué manera podemos nosotros ponernos a la altura de un cristiano que se esfuerza y actúa en este momento actual? ¿De qué manera? ¿Cómo podemos nosotros ponernos a la altura del texto que hemos leído? Que no es otra cosa que la voz de Dios recordándonos quiénes somos como iglesia y qué se espera de nosotros en este tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Yo quiero proponerle tres cosas, nada más que tres cosas. Usted va a notar que no son cosas nuevas. Usted se va a dar cuenta que son cosas tan básicas, tan sencillas, pero curiosamente tan pasadas por alto, tan ignoradas por nosotros en la práctica. Pero permítame refrescarle y recordarle a la luz de la palabra que estas recomendaciones de la palabra de Dios para nosotros, estas tres cosas básicas, puntuales, hermano y hermana, te van a activar, te van a levantar, te van a capacitar por su gracia para que comiences un andar esforzado, no pasivo, para que comiences a actuar y que te vuelvas una persona totalmente libre de parálisis en momentos como estos. Aquí entramos entonces con la primera cosa que necesitamos hacer para ponernos a la altura como iglesia en este tiempo. Número uno, mis hermanos y hermanas, necesitamos, escuche bien, orar con mayor intensidad. Note el énfasis y el agregado al tema de la oración que estoy haciendo ahora. Yo sé que ustedes y yo como hijos e hijas de Dios oramos, claro que sí, desde que conocimos a Cristo. Y en diferentes momentos de nuestra vida hemos alcanzado buenos niveles de oración.
Pero en este momento, escúcheme bien, mi querido hermano y hermana, necesitamos aplicar, necesitamos intencionar, necesitamos esforzarnos para orar con mayor intensidad. Claro que sí, por supuesto que sí. Hay un verso en la Biblia, un texto, una porción en Lucas 22:44. Quiero pedirle que la vea conmigo. Espero que está ahora en pantalla, ¿sí? Mire lo que dice esta escritura. Y en esta escritura estamos contemplando a Jesús, al Hijo de Dios, que aunque era 100% Dios, también fue 100% humano. Y en esa humanidad, que la Biblia le llama los días de su humillación cuando se hizo carne, también Él experimentó todas esas experiencias de la vida humana, todas las tentaciones, dice la Escritura, que fue tentado en todo, aunque sin pecado. Mire lo que dice el texto, y quiero que enfaticemos en estas frases que están en el texto que a continuación leemos. Dice, y estando en agonía, recuerde que es Lucas, el médico amado que está relatando este momento de Jesús. Y estando en agonía, mire lo que dice la frase siguiente, oraba más intensamente. Oraba más intensamente. Y añade Lucas, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahora, quiero que pensemos, quiero que reflexionemos en esta frase, en estas frases. Dice, y estando en agonía. Hay etapas, hay momentos, como ya lo hemos dicho, hermanos y hermanas, que son agónicos. Hay circunstancias agónicas. Hay adversidades, hay crisis y problemas que se convierten en una agonía de espíritu, en una aflicción del alma, donde usted siente que está sobrellevando ya no una prueba, digamos, común y corriente, no una prueba de la cotidianidad, no, está enfrentándose a un momento que ciertamente tiene que ver con una agonía espiritual o emocional en su alma. Y mire lo que dice, y estando en agonía, entonces se ve la razón, se ve la respuesta, se ve la necesidad de comprometernos más por necesidad con una oración mucho más intensa. Claro, mis hermanos, aquí no estamos hablando, permítame usted, de una oración del común, del día a día. Estamos hablando de buscar a Dios de manera más intensa. Miren, no es un tiempo para la vagancia espiritual. No. Es un tiempo para buscar a Dios. Es un tiempo para buscar su rostro. Es un tiempo para orar más y más. Y luego dice Lucas, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Es interesante, como un dato adicional, que el resto de los evangelistas no mencionan este detalle. Se dice que Lucas lo hizo porque era un médico. Y aquí lo que significa en términos médicos, y no voy a profundizar en eso, no soy médico, pero lo que he leído es que dice el criterio médico que una persona al estar bajo extrema presión, bajo un peso enorme en su vida, puede llegar un momento en que los vasos capilares dentro de la piel se rompen y el agua, el líquido se mezcla con su sangre y en vez de sudor sale sangre por los poros. Pues este momento agónico de Jesús lo llevó justamente a esa experiencia física. Así que mis hermanos y hermanas, aquí tiene usted. Lo primero que tenemos que hacer en esta hora es esforzarnos para orar con mayor intensidad. Tengo otro texto en este punto número 1. Y aquí nos remitimos al salmista. Salmo 142, verso 6. Mire lo que dice. Reitero, Salmo 142, verso 6. Dice,
el salmista está hablando con Dios, está orando. Mire las frases que dice, las palabras que dice. Cada palabra, cada frase revela algo de su estado anímico, de su condición espiritual. Él dice, escucha mi clamor. Y mire lo que dice, porque estoy muy afligido. No dice, porque estoy afligido. No, le añade, porque estoy muy afligido. Y dice, líbrame de los que me persiguen. Ojo, porque son más fuertes que yo. En otras palabras, el momento que estoy viviendo supera mi capacidad, supera mis recursos. En realidad, Señor, estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen. Quizás a usted no lo persigan literalmente, pero hay una persecución en contra de su paz. Hay una persecución en contra de su familia en términos de desestabilidad. Puede haber una persecución financiera en contra de su economía familiar. Puede haber una persecución que atenta contra su salud. En fin, hay persecución. Puede haber una persecución en contra de su dignidad. Claro. El enemigo puede estar persiguiéndolo para destruir su dignidad, su vida, su familia. Y dice el salmista, porque son más fuertes que yo. Tremendo eso, tremendo. Orar con mayor intensidad. A propósito, me llamó la atención lo que significa la definición clamor. A veces lo leemos, ¿no es cierto?, ahí en los Salmos, mi alma clama por ti, oh Dios, y el salmista elevó un grito de clamor. Pero mire que es interesante la definición, porque justamente clamor significa gritos de dolor o queja. Aquí no es queja de murmuración, ni expresión de resentimiento, amargura, no, es una queja del dolor del alma. Es que me duele el alma, es que me duele el corazón. Literalmente es un grito de auxilio, de súplica delante de Dios. Hay inclusive unos sinónimos del clamor que me llamó aún más la atención, porque otro sinónimo es alarido. Mire, es un alarido del alma. Y dice también o un chillido o un aullido. Son definiciones extremas. Pero mis hermanos y hermanas, aunque sean extremas, no dejan de dejarnos claro, no dejan de aclararnos que necesitamos orar con mayor intensidad. Este tiempo es para eso. Este tiempo es para eso. Mire, si no oramos con clamor y súplica, estaremos más expuestos a las influencias negativas que estos tiempos y estos eventos pueden desatar sobre nuestras vidas emocionales, espirituales y de todos los órdenes. Necesitamos orar y clamar. Número dos. ¿Qué otra cosa necesitamos para ponernos a la altura del texto que leímos? De esforzarnos y actuar. ¿Qué otra cosa? Bueno, número 2, necesitamos, mis hermanos y hermanas, como lo dice la segunda parte del texto, necesitamos empezar a actuar. Es decir, hacer la parte que nos corresponde como iglesia. La parte que nos corresponde como hijos e hijas de Dios. Necesitamos actuar, necesitamos ir del discurso a los hechos. Necesitamos empezar a avanzar de una manera puntual en cambios conductuales, en cambios que necesitamos aplicar a nuestra vida cristiana, a nuestra vida espiritual. Actuar. Éxodo 14:15. Vamos a ver este texto, muy conocido por la mayoría, y me parece que de nuevo calza perfectamente bien con este aspecto número 2. Éxodo 14:15. Aquí el Señor le habla a Moisés. Mire usted, en el primer aspecto que vimos, en el punto número 1,
es la necesidad del hombre de clamar a Dios, de suplicar a Dios, de buscarle más intensamente. Aquí le hablamos a Dios en el punto número 1 para que Él nos responda, para que Él se manifieste, para que Él haga cosas que nosotros no podemos hacer, para que Él obre milagros que nosotros no podemos. Por supuesto, no podemos. Para que Él se manifieste en cosas que nosotros no podemos manifestarnos ni hacer nada. En la oración es cuando venimos y decimos, Señor, reconocemos que solo tú, en tu ámbito de poder, de soberanía, de autoridad, puedes hacer lo que venimos a pedirte. Pero en este número 2, el actuar ya no tiene que ver con venir a pedirle a Dios, sino que es Dios el que nos pide a nosotros. Mire, ahí yo creo que hemos fallado como iglesia, como cristianos en lo individual. Aquí es Dios el que le pide a Moisés y al pueblo lo siguiente. Éxodo 14:15 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, encontramos a un Moisés primeramente hablando con Dios, clamando a Dios, suplicando a Dios, pero ahora es Dios el que le habla a Moisés y le dice, ¿por qué clamas a mí? Mire, en el primer aspecto vimos que necesitamos clamar y suplicar y esa parte no podemos obviarla. Es más, está siendo propuesto en esta tarde que debemos de empezar por ahí. Pero luego viene el Señor y le dice a Moisés y a nosotros, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Es decir, este es tiempo de actuar, Moisés. Pero Moisés dijo, Dios, estoy enfrente del mar. Ahí está el vasto océano, el mar. Y como si fuera poco, detrás de nuestro vienen los egipcios, Faraón con todas las tropas, con todos sus ejércitos y armados hasta los dientes. Dios, ¿qué hago? ¿Por qué estás clamando a mí? Le dice Dios. Este no es tiempo de clamar, es tiempo de que actúes, que te muevas en fe, que hagas algo. Hermanos y hermanas, hay momentos donde es Dios quien nos pide a nosotros cosas que nos corresponden hacer. Tengamos el cuidado, que Dios nos ayude a todos, porque esta es una trampa muy sutil que a veces nosotros hemos aceptado sin evaluarlo, sin discernirlo. Es que muchas veces hemos orado, hemos clamado, hemos estado en la presencia de Dios, pero no hemos activado, no estamos haciendo lo que deberíamos de hacer. Hay un momento, hermanos y hermanas, para orar, claro que sí, ya lo dijimos, pero hay otro para accionar. Hay un momento para orar y un momento para accionar. Mire lo que dice Éxodo 14:16. Vamos a buscar ese texto ahí, Luis. Éxodo 14:16, a ver si podemos apreciarlo en pantalla. Dice el siguiente texto que le sigue al que nosotros acabamos de leer, a Éxodo 14:15, ahora le sigue Éxodo 14:16. Mire el complemento y la idea que se encuentra, la idea central que está en este pensamiento. Repito, hay momentos de orar, pero hay momentos para accionar. Y aquí le dice el Señor a Moisés lo siguiente. Y tú, le dice a Moisés, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. ¿Quién lo va a hacer? Es Moisés. ¿Qué es lo que va a alzar Moisés? Su mano, su vara, lo que tiene en su mano. No es Dios. Ya oró Moisés, ya buscó, ya clamó. Ahora Moisés tiene algo en su mano. Es la vara, le dice extiéndela en medio de las circunstancias. Muévete a hacer lo que te corresponde. Estamos orando por un trabajo, estamos orando para que la familia nuestra sea restaurada, estamos orando para que Dios bendiga nuestra economía, estamos orando para cualquier tipo de cosas. Entonces salgamos y hagamos algo, lo que nos corresponde. Y le dice,
y extiende tu mano sobre el mar, y mire, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Cuando tú te levantas en fe después de haber orado y empiezas a actuar, el Señor va a dividir tus circunstancias, las va a debilitar hasta convertirlas en un camino para que lo transites, en una ruta para que avances. Él se va a manifestar. No es tiempo de clamar en este momento, y Él te dará el discernimiento cuándo orar y cuándo actuar. Y es interesante el detalle incluido acá. Le dice el Señor a Moisés: alza tu vara, levanta tu mano. Eso quiere decir, mi hermano y mi hermana, que Dios ha puesto en la mano suya y en la mano mía, en la mano de cada uno de nosotros, ha puesto recursos, ha puesto dones, talentos, ha puesto habilidades, ha puesto capacidad de inventiva, capacidad de renovarnos, de hacer algo en este tiempo. Algo ha puesto el Señor. Ni tú ni yo podemos decir: Dios, no tengo nada, porque no es cierto. No es verdad. Dios nos ha dado algo. Hay algo en tu mano y en la mía para hacer uso de ello en este tiempo. Un nuevo emprendimiento de trabajo, una nueva posibilidad creativa de mover tu economía. No importa que antes no conocías ese campo, pero ahora Dios te dará la gracia, la inventiva, la creatividad para que hagas algo nuevo, para que ahí donde miraste un mar de problemas, de dificultades, puedas ver un camino abierto por la mano de Jehová. Pero escucha, tú tienes que levantar tu mano y tu vara y avanzar. Avanzar. Yo alabo a Dios y bendigo su nombre de ver tanta obra de Dios en términos de creatividad, en términos de cómo las personas están encontrando nuevas formas de hacer cosas, de hacer negocios, de abrirse paso. Miren, hermanos y hermanas, las naciones que hoy son consideradas naciones que lideran el mundo, naciones primermundistas, fueron naciones que enfrentaron sus peores y más horripilantes momentos de su historia. Una bomba, 2 bombas nucleares que destruyen Hiroshima, Nagasaki, un desastre del holocausto nazi, 6 millones de judíos asesinados. Y ahora ver esas naciones, Estados Unidos, que comienza con humildes colonias inglesas, en un ambiente totalmente dividido y una guerra intestina civil para que esa nación se fuera configurando poco a poco. Mis hermanos y hermanas, la vida es así. Los problemas te empujan, la adversidad te sacan, te presionan a avanzar. Los conflictos, los problemas que tú estás pasando, los conflictos que tienes, los desafíos de fe que tienen, cualquiera sea tu problema, es una bendición bajo la perspectiva de Dios. Sí. El problema es cuando nosotros dejamos de esforzarnos y nos volvemos pasivos y quejumbrosos y empezamos a mirar problemas por todos lados y nos unimos al discurso de la gente sin fe para hablar, para despotricar, para maldecir. No, así no funcionan las cosas. Tenemos que ponernos de acuerdo con Dios, con su palabra, con la fe, para ver su mano obrar a favor nuestro. Y finalmente, punto número 3. Hemos visto 2 aspectos para levantarnos y esforzarnos y actuar. Primero ha sido orar más, con mayor intensidad. 2, actuar, movilizarnos a hacer algo, hacer la parte que me corresponde, que nadie la va a hacer por ti, ni siquiera Dios. Porque si Dios nos ha dicho: haz esto, aquí está mi palabra, quiero que te muevas y que te manifiestes de esta manera, que te muevas en esta dirección, es porque Él pone sobre ti y sobre mí una responsabilidad de actuar, de hacerlo. Y número 3, aquí está una propuesta más. Se nos demanda, mis hermanos y hermanas, escuchen esto por favor,
perseverar, perseverar mientras nos abrimos camino en este nuevo tiempo. Este es un nuevo tiempo. ¿Sí? Por supuesto. No hay discusión alguna. Este es un nuevo momento, es un nuevo tiempo. Para el mundo, para las naciones, para los gobiernos, para nosotros como iglesia, este es un nuevo tiempo. Y en este nuevo tiempo se nos manda perseverar mientras nos abrimos camino para ver la mano de Dios, para ver la gloria de Dios, para ver la manifestación del Espíritu de Dios sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios, sobre tu vida, mi hermano y mi hermana, sobre tus circunstancias, sobre tu familia. Este es un tiempo para perseverar. Y déjeme, a propósito de la palabra perseverar, definirlo acá, porque también la definición nos ayuda. Perseverar. ¿Qué significa perseverar? Mire lo que significa. Mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado, en una actitud o en una opinión. Aquí, en esta definición, es clave mantenernos constantes en lo que hemos comenzado. Comenzamos a andar con Dios, comenzamos a conocerle, muy bien, manténgase constante en la fe. También otra parte u otra definición dice durar permanentemente o por largo tiempo. Aquí perseverar, y aquí quiero aclarar, la palabra perseverar que yo quiero destacar acá probablemente cambia un poquito de lo que tradicionalmente hemos enfocado. Y quiero plantearlo de esta manera. Perseverar, escuche bien. ¿Cómo podemos nosotros perseverar y de qué manera se aplica para este tiempo? Porque yo sé, la palabra perseverar la hemos usado para seguir orando, para mantener las disciplinas de la fe, y está bien, eso por supuesto cabe absolutamente. Pero yo quiero darle hoy otro enfoque al término perseverar para que lo consideremos y para que lo apliquemos el día de hoy. Y aquí está la propuesta. Fíjese bien. Perseverar en este caso tendrá que ver con mantenernos firmes en todas aquellas cosas que Dios ha tratado con nuestras vidas, en todos aquellos logros que hemos alcanzado en medio de esta crisis, ya sea que crecimos un poco en la oración, ya sea que nos vinculamos más con la palabra, ya sea que estamos venciendo pecados personales, luchas personales, logros personales en cosas con las que hemos batallado en nuestra vida. Perseverar aquí tiene que ver, escuche bien, con no perder estas cosas, no dejar que disminuyan, porque muchas veces, mis amados, nos ha pasado tristemente. Esa es la historia de nuestra naturaleza humana, que en circunstancias críticas, por las presiones y las luchas, hemos buscado a Dios. Y eso está bien. Y Dios nos ha respondido, nos ha bendecido, nos ha hablado, nos ha tocado, nos ha ayudado a vencer cosas en nuestras vidas, en nuestra pecaminosidad. Hemos alcanzado logros. Pero el problema es que cuando esas crisis pasan o merma la intensidad de la crisis, dejamos de perseverar en seguir cultivando esa búsqueda, en seguir guardando lo que logramos alcanzar en ese momento. Entonces empezamos a dejar de perseverar en lo que hemos alcanzado en ese tiempo de crisis. Nos pasa. Allá en el Antiguo Testamento leemos una triste historia de la temporada de los jueces. ¿Sí? Donde la Biblia dice que cuando Israel se apartaba de Dios, venía la guerra estaba a las puertas. Y cuando estaban en la crisis, oraban y clamaban y suplicaban y Dios enviaba un libertador. El libertador les traía la victoria, venía entonces la liberación y el pueblo contento. Y cuando estaban disfrutando de la paz y de la bendición, se relajaban y volvían a caer en el mismo bache, en el mismo problema, en el mismo pecado, en la misma rebelión, en la misma indiferencia, en la misma desobediencia de siempre. Y hermanos,
Yo les animo por la palabra en el nombre de Jesús, perseveren en las cosas que ha ganado en tiempos de crisis. Que eso no disminuya en usted, que por el contrario, crezca, madure y se consolide en usted al grado de que esas cosas no se conviertan solamente en bendiciones temporales, sino en convicciones de vida. Que no se conviertan en bendiciones temporales, sino en convicciones de vida. Que lo acompañen el resto de su vida, que sigan creciendo, que se sigan desarrollando. Esa es la verdadera perseverancia, es ir en pos de aquello que empezamos a conquistar hasta que se consolide en nuestra fe. Gálatas 2:18, mire lo que dice. Gálatas 2:18, aquí es el apóstol Pablo, por supuesto. Él dice, mire qué palabra esta. Porque si las cosas que destruí, dice Pablo, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Claro. ¿Qué cosas hemos destruido nosotros que eran malas en nuestra vida? Desde los pecados más visibles, más groseros, como dejar de consumir alcohol, drogas, tabaco, cigarrillos, mujeres, etcétera, etcétera. Esas cosas las destruimos, pero también hemos destruido cosas internas, no solamente externas. Hemos destruido a nivel de nuestro corazón pecados ocultos, actitudes malas, pecados privados. Claro, por la gracia de Dios hemos venido a su presencia, nos hemos arrepentido, hemos pedido perdón, la sangre del Señor nos ha lavado y hemos destruido esas cosas de nuestra vida, las hemos echado fuera. Sin embargo, dice Pablo aquí, que si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar. Mire, existe la posibilidad, mis hermanos y hermanas, que después de haber destruido cosas en nuestro andar con Dios, después de haber visto la mano de Jehová destruir a nuestros enemigos externos e internos, empezamos a edificar otra vez esos patrones de pecado, esos altares de maldad y esas alianzas pecaminosas de nuevo, hasta que la derrota, la desdicha, el pecado y la esclavitud nos vuelve a someter. Aquí perseverar tiene que ver, hermanos y hermanas, con aquello que es bueno. Aquello que es bueno, que hemos adquirido un compromiso en nuestra vida de fe. Usted ha logrado cosas en esta temporada pandémica. Mire, probablemente usted ha disfrutado más a su familia. Probablemente usted ha valorado más a Dios. Probablemente usted se ha alimentado con la palabra. Probablemente usted en su corazón hay cosas que Dios ha cambiado en su sentir, en su pensar, en sus compromisos con Dios. Bueno, vele por esas cosas, que no se pierdan, que no se echen a perder. Cuando venga la bendición, celebre, pero celebre con un sentido de compromiso. Alégrese, gócese por las victorias, por los cambios que puedan venir al mundo y los cuales estamos esperando y orando por ellos, como el tema de la vacuna, como mejores condiciones económicas y con todo un volver hasta donde nos permita la normalidad. Pero no pierda usted lo que ha ganado. No se convierta usted en una triste réplica del pueblo de Israel, que una vez que Dios los bendice se olvidan de Dios y vuelven a lo mismo. No puede ser. Termino con 2 de Pedro 1:5. Aquí termino. Dice el apóstol Pedro: vosotros también, hablando de nosotros como iglesia, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid. Oiga esa palabra. Yo quiero destacar esa palabra. Quiero enfatizarla a propósito. Vosotros también poniendo toda diligencia, es decir, esforzándose y actuando. Eso es diligencia. Por esto mismo, añadid. No disminuya las cosas que ha ganado, más bien siga añadiendo virtud, siga añadiendo crecimiento, siga añadiendo compromiso, siga añadiendo fe, siga añadiendo servicio, siga colaborando con el reino, siga colaborando con los bienes materiales que Dios le ha dado, siga manteniendo la generosidad con Dios, con su obra, con su iglesia. Añada todo aquello que es bueno, no disminuya en la virtud, crezca
con perseverancia en las cosas buenas que hay que añadirle a su fe. Poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y el apóstol Pedro enumera una cantidad de virtudes que necesitamos añadir a nuestra fe para seguir creciendo. Hemos terminado. Este es el tiempo de este mensaje para ustedes y para mí. ¿Qué necesitamos para este tiempo? Orar con más intensidad. 2, necesitamos actuar. Y número 3, necesitamos perseverar en las cosas que hemos conquistado para nuestra vida y para nuestra fe. Que Dios les bendiga, mis amados. Aquí